Investigamos lo que pocos se atreven a mirar, desde antiguos misterios hasta casos que desafían la lógica. Relatos reales, evidencias inquietantes, porque la verdad no siempre es lo que parece. Bienvenidos a Mundo Insólito. En lo más profundo de la selva tropical, donde el aire es espeso y la humedad abraza cada piedra, allí, donde el tiempo parece haberse detenido, se alzó una de las civilizaciones más enigmáticas y majestuosas que el ser humano haya conocido. Eran los mayas. Allí, donde el tiempo parece haberse detenido, se alzó una de las civilizaciones más enigmáticas y majestuosas que el ser humano haya conocido. Eran los mayas, un pueblo que no se limitó a sobrevivir en la selva, sino que dominó sus secretos y construyó un imperio de ciudades, templos y conocimientos que aún hoy asombra al mundo. Su historia se remonta aproximadamente al año 2000 antes de Cristo. Pequeños grupos comenzaron a asentarse en la vasta región de Mesoamérica. Allí, en aldeas modestas, cultivaban maíz, frijoles, calabazas y cacao. Pero, con el paso de los siglos, esos humildes asentamientos se convirtieron en ciudades-estado, con sus propios reyes, sus propios templos y un deseo incansable de grandeza. Durante el llamado Período Clásico, que se extendió desde el año 250 hasta el año 900 después de Cristo, la civilización maya alcanzó su máximo esplendor. Tikal, en lo que hoy es Guatemala. Se elevaba con pirámides de piedra caliza que desafiaban al cielo. Palenque, en Chiapas, México, deslumbraba con su relieve y sus inscripciones, talladas con precisión milimétrica. Copán, en Honduras, se convirtió en un centro artístico incomparable, y Chichén Itzá, en la península de Yucatán, brillaba como un faro de poder político y religioso. Pero los mayas no solo construyeron, inventaron un sistema de escritura jeroglífica único en todo el continente americano. Registraban batallas, alianzas, rituales y las largas genealogías de sus dinastías gobernantes, su calendario solar de 365 días y su calendario ritual de 260 eran tan exactos que sorprendieron incluso a los científicos modernos. Y todo esto lo lograron sin herramientas de metal, sin bestias de carga y sin rueda utilitaria, solo con la fuerza de sus manos y la visión de sus líderes. Pero entonces, cuando todo parecía indicar que su legado duraría milenios, algo comenzó a quebrarse. Entre los siglos VIII y IX, después de Cristo, las ciudades comenzaron a ser abandonadas. Los templos quedaron vacíos. Las plazas se cubrieron de hojas secas y silencio. Y la selva, lenta, inexorable, reclamó lo que el hombre había levantado. ¿Qué sucedió? Esa es la gran pregunta. Algunos investigadores señalan sequías prolongadas, tan intensas que los ríos se redujeron a hilos de agua y las cosechas se perdieron una tras otra. Otros hablan de guerras internas, de ciudades rivales que se enfrentaron durante décadas hasta agotar sus recursos y su gente. También hubo sobreexplotación del suelo, bosques enteros talados para la agricultura, hasta que la tierra dejó de dar frutos. Y mientras todo eso ocurría, la fe en los gobernantes comenzó a desaparecer. El sistema
colapsó. Pero aquí está el verdadero misterio. El pueblo maya no se extinguió del todo. Sus descendientes siguen viviendo. Tal vez los mayas fueron víctimas de la naturaleza, o tal vez de sus propias decisiones. Quizá fue una combinación de ambas. Lo único seguro es que sus templos siguen en pie, sus jeroglíficos siguen hablando y la selva sigue guardando sus secretos. Los mayas desaparecieron para siempre, pero sus sombras aún camina entre nosotros. Mundo insólito. Los orígenes del ser humano, la revelación oculta de Spinoza. En una noche fría y silenciosa de París, Henri Dubois, un joven teólogo lleno de dudas, se encontró frente a un descubrimiento que cambiaría no solo su vida, sino la forma en que entendemos nuestra propia existencia. Entre las páginas amarillentas de un libro de geometría halló un manuscrito desconocido. No era un texto cualquiera, eran notas secretas, arriesgadas, escritas por Baruch Spinoza. Spinoza, un filósofo perseguido y malentendido, había escrito una teoría sobre el origen del ser humano que desafiaba todo lo que la Iglesia había enseñado durante siglos. No hablaba de Adán y Eva, ni de una creación divina en un instante mágico. Namberel afirmaba que la humanidad no fue un acto aislado de un Dios externo, sino el resultado inevitable de un proceso natural profundo y continuo. Según Spinoza, todo lo que existe es una única sustancia infinita que se despliega y manifiesta en una complejidad creciente. Nosotros somos ese despliegue. No somos seres especiales creados fuera del mundo, sino la naturaleza que se ha vuelto consciente de sí misma. Esta idea no era simplemente filosófica. Cambiaba radicalmente cómo entendemos la conciencia, la vida y el propósito mismo de nuestra existencia. No hay alma separada ni inmortal, dijo Spinoza. La conciencia es la evolución natural de la materia hacia formas cada vez más complejas de organización. Para Henri Dubois, leer estas palabras fue como caer en un abismo y al mismo tiempo ascender hacia una luz intensa. Porque si esto era verdad, el poder de las instituciones religiosas y sus dogmas se desmoronaban. Pero también una nueva libertad nacía. Henri sabía que enfrentar esa verdad no sería fácil, pero estaba dispuesto a hablarla, a compartirla con su congregación. Al día siguiente, la iglesia de Saint-Étienne estaba llena, pero el aire se sentía distinto. Una tensión sutil se mezclaba con la esperanza. Subió al púlpito con el manuscrito oculto en su sotana y comenzó a contar otra historia. Una historia donde no éramos pecadores caídos, sino manifestaciones espléndidas de la creatividad del universo. Les habló del conatus, el impulso fundamental de toda cosa por perseverar y expandir su ser. Les dijo que la evolución no era azar, sino una lógica necesaria de la realidad, que la vida, incluida la nuestra, era una consecuencia inevitable y hermosa de esas leyes. Los rostros entre la multitud mostraban incredulidad, miedo y también asombro. Pero Henri continuó porque sabía que el cambio siempre es incómodo al principio. Les explicó que la muerte no era un castigo ni una puerta a un más allá desconocido, sino una transformación natural, como las estaciones que cambian sin que el mundo deje de existir. Una mujer se levantó, llorando. Preguntó si jamás volvería a ver a su hijo perdido. Henri respondió con calma y ternura, explicando que el amor y el impacto de ese hijo permanecían no en un alma eterna, sino en la red invisible que une todo lo que existe. No era un consuelo fácil ni convencional.
Era una invitación a ver la realidad desde otro lugar, a aceptar que la eternidad no es un tiempo sin fin, sino la calidad intemporal de aquello que es verdadero. Algunos comenzaron a marcharse, otros debatían en voz baja, pero muchos escuchaban con el corazón abierto. Henry sabía que no todos aceptarían esa verdad, pero para algunos esa noche sería el inicio de una nueva manera de vivir. Al ser confrontado por sus superiores, le ofrecieron retractarse y volver a la seguridad del dogma, pero Henry eligió la honestidad, la valentía de sostener una fe renovada, una fe en la realidad tal como es, sin ilusiones. Esta nueva fe no necesitaba intermediarios, ni promesas de recompensas o castigos eternos. Era una llamada a comprender nuestra naturaleza profunda y a actuar desde ese conocimiento. Así, poco a poco, Henri Dubois se convirtió en un símbolo de un despertar mayor, un cuestionamiento que muchos sentirían en sus corazones y mentes. Porque si aceptamos que somos la naturaleza con conciencia, entonces la moralidad, el amor, la vida y la muerte adquieren un sentido nuevo, no impuesto, sino descubierto. Esta visión invita a vivir sin miedo, a valorar cada instante, a reconocer en cada ser humano una expresión sagrada de la realidad. La Iglesia perdió un sacerdote, pero el mundo ganó una semilla de pensamiento que crecería con el tiempo. Y aunque la historia de Henri Dubois parezca lejana, ese manuscrito sigue vivo en el tiempo, esperando que más mentes y corazones se abran a la verdadera naturaleza del ser humano. Porque en el fondo todos somos parte de un mismo proceso infinito, de una misma substancia eterna que busca conocerse a sí misma a través de nosotros. Esta es la historia de nuestros orígenes, no en un acto único y divino, sino en la danza eterna de la naturaleza que crea, transforma y se expresa. Y tú que escuchas ahora eres parte de esa historia, una expresión única e irrepetible de la misma sustancia infinita que es todo. Cada pensamiento, cada emoción, cada acto de amor o de comprensión es un paso más en ese despliegue maravilloso. Comprender esto es comprender que no estamos solos ni perdidos. Somos el universo que despierta, el cosmos que sueña y se conoce. El legado de Spinoza, escondido por siglos, hoy resuena con fuerza, invitándonos a mirar más allá del miedo, más allá del dogma, hacia una realidad más amplia y profunda. Así termina esta revelación, pero comienza para ti la invitación a vivir desde esta verdad. Mundo insólito. Los dacios. Orígenes y sociedad de los dacios. En la antigüedad, en la región que hoy conocemos como Rumania y sus alrededores, habitó un pueblo conocido como los dacios. Esta área está dominada por la cordillera de los Cárpatos, un terreno montañoso que ofrecía protección natural y recursos estratégicos. La geografía de esta zona influyó profundamente en la forma de vida de los dacios. Los primeros asentamientos dacios estaban organizados en tribus y clanes. Estas agrupaciones mantenían una estructura social basada en la lealtad a sus líderes y en la defensa de sus territorios. La unidad social se reflejaba en la construcción de fortificaciones conocidas como davas. Estas fortalezas se ubicaban en colinas o zonas elevadas, facilitando la vigilancia y la defensa frente a posibles invasores. La economía dacia combinaba la agricultura con la ganadería. Cultivaban cereales y criaban animales como ovejas y cabras, lo que les permitía sostener a sus comunidades. Además, los dacios tenían un avanzado conocimiento en metalurgia, especialmente en el trabajo del hierro y del oro. Este dominio de la metalurgia les permitió fabricar armas y herramientas eficientes, que usaban tanto para la defensa como para el comercio. Culturalmente, los dacios mostraban influencias de los pueblos vecinos, incluidos los celtas y los tracios. Esta mezcla enriqueció sus costumbres, su arte y sus tradiciones. En el ámbito religioso tenían una cosmovisión basada en la veneración de sus dioses, ligados a la naturaleza y a las fuerzas que regían su entorno.
Los rituales y ceremonias cumplían un papel importante en la cohesión social y espiritual del pueblo. Los dacios también establecieron rutas comerciales que conectaban su territorio con otras regiones. Estas vías permitían el intercambio de bienes y conocimientos y aumentaban su influencia en el contexto europeo. Conflictos y relaciones con Roma. Desde el siglo I a.C., la presencia del Imperio Romano comenzó a sentirse cada vez más cerca de los territorios dacios. Roma, una potencia en expansión, buscaba controlar las rutas comerciales y extender su influencia en Europa del Este. Este contexto marcó el inicio de una serie de encuentros que oscilaron entre el comercio, la diplomacia y el conflicto armado. Los primeros contactos entre los dacios y los romanos fueron variados. Hubo momentos de intercambio pacífico y otros de tensión. Con el tiempo, estas tensiones se intensificaron debido a la ambición romana de dominar territorios estratégicos y a la resistencia dacia por mantener su independencia. En este escenario surge Decébalo, un líder dacio que jugó un papel crucial en la defensa de su pueblo durante el siglo II después de Cristo. Decébalo organizó las fuerzas dacias, fortaleció las fortificaciones y llevó a cabo una estrategia militar enfocada en la defensa y el uso inteligente del terreno montañoso para resistir los avances romanos. Las guerras dacio-romanas tuvieron lugar en dos grandes campañas, entre los años 101 y 106 después de Cristo. Estas confrontaciones fueron marcadas por enfrentamientos prolongados, maniobras militares complejas y un alto costo para ambos bandos. A pesar de la resistencia dacia, el ejército romano, mejor organizado y equipado, logró superar las defensas y someter a los dacios. Las consecuencias de estas guerras fueron profundas. La derrota significó la pérdida de la autonomía política de los dacios y la incorporación de su territorio al Imperio Romano. Sin embargo, la resistencia y las tácticas empleadas por los dacios demostraron su capacidad militar y el valor con el que defendieron su tierra. Antes de la conquista definitiva, ya existían signos de romanización a través de intercambios comerciales y culturales. Estas influencias prepararon el terreno para la integración más completa que vendría después de la victoria romana. Conquista, romanización y legado. Tras la victoria romana en las campañas de los años 101 a 106 después de Cristo, el territorio dacio fue oficialmente incorporado al Imperio Romano como la provincia de Dacia. Este proceso no solo implicó un cambio político y militar, sino también una transformación social y cultural de gran alcance. El emperador Trajano ordenó la construcción de infraestructuras para consolidar el dominio romano. Se levantaron ciudades, carreteras y fortificaciones. Estas obras facilitaron el control militar y la administración eficiente de la región, además de promover la integración con el resto del imperio. Una de las motivaciones económicas más importantes para Roma fue la riqueza mineral de Dacia. Las minas de oro, plata y otros metales preciosos habían sido explotadas por los dacios, y bajo el control romano, la producción aumentó significativamente. Esto contribuyó a la prosperidad del imperio y al financiamiento de sus campañas y obras públicas. Culturalmente, la romanización modificó la vida cotidiana en Dacia. La lengua latina se impuso gradualmente, acompañada de las costumbres, leyes y religión romanas. Las poblaciones locales adoptaron nuevas formas de organización social y económica, aunque mantuvieron ciertas tradiciones autóctonas que se fusionaron con las influencias romanas. Sin embargo, esta situación no fue permanente. En el siglo III después de Cristo, debido a la presión de otros pueblos invasores y a problemas internos del imperio, Roma decidió retirar sus tropas de Dacia y abandonó la provincia. A partir de entonces, la región quedó expuesta a nuevas oleadas de migraciones y conflictos. A pesar de estos cambios, el legado dacio permaneció en la población y en la cultura local. Su historia y su influencia fueron fundamentales para la formación de los pueblos que habitaron la región en los siglos posteriores. El estudio arqueológico y documental continúa revelando detalles sobre esta civilización, que ocupa un lugar importante en la historia europea. En conclusión, los dacios fueron un pueblo con una identidad propia, que supo adaptarse y resistir en un contexto de grandes transformaciones. Su interacción con Roma marcó un punto decisivo en su historia, y su legado sigue vigente en la comprensión del pasado europeo.
Los dacios. Los dacios. Mundo insólito. Lo que parecía una simple organización de clanes en la antigüedad, revela una estructura mucho más compleja y jerarquizada de lo que imaginábamos. En los vestigios de ciertos asentamientos antiguos, dispersos en zonas estratégicas del continente americano, los arqueólogos han identificado patrones que sugieren la existencia de ceremonias planificadas, exclusivas y dirigidas únicamente a un reducido grupo de individuos. Estas no eran celebraciones abiertas para toda la comunidad. Muy por el contrario, el acceso a estos rituales era restringido, selectivo, cuidadosamente vigilado. Estos espacios ceremoniales, separados del área habitacional y de uso cotidiano, eran usados exclusivamente por quienes ostentaban cierto poder espiritual o social. Los indicios apuntan a la existencia de una clase iniciada, una élite con conocimientos y funciones muy específicas, que actuaban como mediadores entre el mundo visible y lo invisible. No hablamos ampliamente de chamanes. Eran jefes espirituales, guías ceremoniales y también, en muchos casos, líderes sociales o guerreros con una profunda conexión con lo sagrado. Su autoridad no era simbólica, ejercían un poder real. Eran ellos quienes decidían cuándo y cómo se realizaban los rituales. Ellos establecían quién podía participar, qué se debía ofrecer, qué palabras pronunciar, qué ritmo marcar. En muchas ocasiones, los rituales eran dirigidos hacia entidades invisibles, ancestros o fuerzas de la naturaleza. Cada detalle estaba cargado de significado. Los lugares donde se llevaban a cabo estas ceremonias presentan huellas concretas. Se han encontrado restos de banquetes rituales, huesos de animales cuidadosamente seleccionados, dispuestos junto a herramientas líticas especiales, muchas de ellas trabajadas exclusivamente para este tipo de eventos. Pero estos no eran banquetes ordinarios. No se trataba de simples comidas comunales. Aquí se sacrificaban animales con propósitos espirituales, ofrendados a lo que ellos consideraban fuerzas superiores o espíritus tutelares. Los restos óseos muestran patrones de corte específicos, fracturas intencionales y señales de cocción ritual. Junto a ellos, se hallan pigmentos, carbones, piezas talladas en piedra y símbolos que refuerzan la idea de que estos encuentros tenían una dimensión trascendental. Algunos investigadores incluso sostienen que estos rituales cumplían una doble función. Por un lado, fortalecían la cohesión interna del grupo selecto, y por otro, servían como mecanismos de control sobre el resto de la población. Es decir, a través del misterio y del conocimiento reservado, estos líderes espirituales mantenían su estatus. El acceso restringido a ciertos saberes y prácticas garantizaba que su autoridad no fuese cuestionada. Solo ellos sabían invocar, interpretar y canalizar las energías invisibles que regían el destino del grupo. Esto, en parte, explica por qué muchas culturas antiguas no dejaron por escrito gran parte de su conocimiento ceremonial. Era un saber transmitido de forma oral, reservado para los iniciados. En muchas ocasiones, la enseñanza se daba por medio de símbolos, gestos y repeticiones rituales. No cualquiera podía acceder a este lenguaje cifrado. Era necesario pasar pruebas, demostrar fidelidad, resistencia, capacidad de concentración y, sobre todo, silencio. El silencio era clave. Lo no dicho era tan poderoso como lo pronunciado. Había palabras que solo podían decirse en determinados momentos del año, bajo condiciones específicas del clima o la luna. Otras debían ser cantadas, susurradas o repetidas mientras se caminaba en círculos, mientras se ofrecía fuego, agua o humo. Este nivel de complejidad no puede considerarse casual. Al contrario, todo apunta a una organización cultural altamente estructurada, con conocimientos que hoy apenas empezamos a comprender. Algunos antropólogos creen que estas prácticas rituales, lejos de ser primitivas, contenían elementos de una sabiduría ancestral profundamente enraizada en la observación del entorno, de los astros, del comportamiento animal y de los ciclos de la Tierra. La existencia de estos rituales nos obliga a replantear la idea de que las culturas antiguas vivían de manera igualitaria. Si bien muchas de ellas se organizaban en comunidades relativamente horizontales, la evidencia apunta a que había clases, roles definidos, y sobre todo, una casta espiritual que dominaba aspectos esenciales de la vida diaria y del más allá. ¿Quiénes eran estos líderes rituales? ¿Cómo se formaban? ¿Qué veían o sentían que los demás no podían ver ni sentir? Aunque nunca sabremos con exactitud todo lo que ocurría en esas ceremonias restringidas, las huellas materiales que han quedado, instrumentos, fragmentos óseos, pigmentos, marcas en el suelo y la piedra, nos permiten reconstruir parte del rompecabezas. En ciertos sitios se han encontrado cámaras subterráneas, cavidades ocultas, escalinatas que conducen a espacios que parecieran diseñados para la introspección, la transformación o el trance.
En estos lugares, la música, el canto, los aromas de las resinas quemadas y la iluminación tenue creaban una atmósfera propicia para estados alterados de conciencia. Todo esto bajo la guía de los expertos, los iniciados, los guardianes del conocimiento invisible. Incluso hoy, en algunas comunidades indígenas, sobreviven ecos de estas prácticas. Hay chamanes que repiten fórmulas antiguas, utilizan símbolos heredados y realizan danzas que, sin saberlo, conservan movimientos que datan de hace milenios. La continuidad de estas prácticas demuestra que lo ritual no era un anexo en sus vidas, era el núcleo. La ceremonia no era un evento aislado, era una forma de ver el mundo, de explicarlo, de modificarlo. Cada ritual tenía un propósito: sanar, agradecer, despedir, pedir, proteger, transformar. Y quienes conducían estas ceremonias no eran simples oficiantes, eran arquitectos del orden simbólico de su pueblo. El estudio de estas élites rituales no solo nos habla de jerarquías y poder, nos revela también una forma distinta de organizar el conocimiento, de preservar la memoria, de entender lo invisible. Nos recuerda que el ser humano, desde tiempos remotos, no solo ha buscado comida, refugio y seguridad, también ha buscado sentido. Y es precisamente ese sentido lo que nos conecta con ellos hoy. Aunque vivamos rodeados de tecnología y racionalidad, seguimos buscando respuestas en lo simbólico, lo espiritual, lo inexplicable. Al estudiar estos rituales antiguos, no solo miramos hacia atrás, también, de alguna forma, nos miramos a nosotros mismos. Mundo insólito. Una ciudad como tantas, calles tranquilas, ventanas con cortinas de flores, perros ladrando detrás de rejas oxidadas, gente común, gente que confía, gente que jamás imaginó que el terror podía tener rostro y mucho menos una placa. Este es el caso que sacudió a una nación, no por la brutalidad de los crímenes, sino por la identidad del asesino. Un nombre que hoy causa escalofríos: el carnicero de Milwaukee. Milwaukee tiene apenas 27,000 habitantes. Una ciudad obrera, de raíces profundas. Un lugar donde la policía conoce a cada comerciante. Donde las puertas no siempre se cierran con llave. Pero en 2016, algo cambió. Los primeros rumores llegaron con miedo. Una mujer desaparecida. Después, un cuerpo mutilado. Y luego otro. Y otro. El patrón se repetía. Cadáveres abandonados en zonas poco transitadas, partes del cuerpo colocadas con precisión quirúrgica, y siempre, junto a los restos, una pequeña figura de arcilla, un corazón partido, frío, silencioso, desafiante. Las víctimas no tenían relación aparente. Laura Méndez, enfermera de urgencias, 34 años. Carlos Suárez, repartidor nocturno, 41 años. Elena Figueroa, profesora de primaria, 29 años. Damián Ortega, carpintero, 38. Ruth Peralta, madre soltera, 2 hijos, 5 vidas, 5 familias destruidas, 5 cuerpos incompletos. Pero más allá del espanto físico, lo que más perturbaba a la comunidad era la sensación de que el asesino no huía, no se escondía, permanecía, observaba y jugaba. La policía de Milwaukee, sobrepasada, pidió refuerzos. El caso fue asignado al detective Julián Ramos, un veterano con condecoraciones, divorciado, sin hijos, amado por sus compañeros, temido por los criminales, metódico, silencioso, inquebrantable. Ramos lideró la investigación durante 7 años. 7 años de entrevistas, de reconstrucciones, de noches sin dormir. Pero el carnicero siempre parecía un paso adelante. No dejaba ADN, no había testigos, no había móvil aparente. Y sin embargo, Ramos parecía calmo, como si supiera algo que los demás no, como si cada crimen lo acercara, no al asesino, sino a sí mismo. Con el tiempo se construyó un perfil psicológico. Hombre, edad entre 35 y 50, con conocimiento médico o forense, inteligente, narcisista, posiblemente con acceso a los informes policiales. La idea era inquietante. ¿Y si el asesino no solo estaba cerca? ¿Y si estaba dentro? Las teorías conspirativas comenzaron a circular, pero dentro del cuartel una sola regla se repetía: no se acusa sin pruebas.
y Ramos se encargó de borrar cada huella. A fines de 2023, todo cambió. Una joven forense, Natalia Herrera, recién llegada desde la capital, notó un detalle. Los cortes no eran de bisturí, como se pensaba. Eran cortes de sierra eléctrica con dientes muy finos, herramientas industriales, no quirúrgicas. Algo no cuadraba. Revisó antiguos archivos y encontró un caso del 2007. Un asesinato con el mismo tipo de corte. Caso archivado por falta de pruebas por el detective Julián Ramos. La curiosidad la consumió y en silencio comenzó a mirar hacia donde nadie había querido mirar. Natalia cruzó datos, fechas, lugares, turnos y descubrió una coincidencia. Ramos estaba presente, o cerca, en los 5 lugares donde se hallaron los cuerpos, incluso antes de que llegara la llamada anónima que los reportaba. Decidió no compartirlo de inmediato. No aún. Sabía que el mínimo error podía costarle la vida. Instaló grabadoras ocultas, analizó su comportamiento y encontró algo más perturbador. Ramos guardaba recortes de prensa sobre los crímenes y los había organizado en un cuaderno, no como evidencia, sino como trofeos. Cuando Natalia presentó el informe ante Asuntos Internos, las alarmas se activaron. Ramos fue detenido una madrugada de noviembre. En su casa se hallaron fragmentos de ropa de las víctimas, restos de arcilla y un diario. En sus páginas escribió: "No mato por odio, mato por control, por orden. La vida es caótica. Yo la organizo. No son muertes, son limpiezas". La confesión llegó días después, sin emoción, sin culpa. Solo dijo: "No me atraparon. Yo decidí terminar el juego". El juicio fue un circo. Medios de todo el país, familiares enfrentando al hombre que abrazaron durante años, compañeros testificando entre lágrimas, testigos protegidos. Pero la evidencia era irrefutable. Julián Ramos fue declarado culpable de 5 homicidios agravados, sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la pregunta que aún flota en el aire es: ¿fueron solo 5? ¿O hay otros cuerpos que nunca se encontraron? Hoy, Milwaukee intenta curarse. La estación de policía fue renovada. Los protocolos de control interno fueron reforzados. Natalia Herrera recibió una medalla al mérito y luego pidió su traslado. No volvió a hablar del caso. En el cementerio de la ciudad, 5 lápidas reciben flores cada semana. 5 nombres, 5 ausencias, 5 historias interrumpidas, y entre ellas, una pregunta que nunca desaparece. ¿Cómo no lo vimos? A veces, el monstruo no se esconde en la oscuridad. A veces, ese monstruo lleva uniforme de policía. Siempre debemos andar con los ojos bien abiertos. Mundo insólito. La soledad del espacio. ¿Será cierto que estamos solos? Desde que los primeros humanos alzaron la mirada al cielo, esa pregunta ha persistido. Ha atravesado culturas, imperios, religiones y siglos. Es la duda que no podemos sacudirnos. ¿Hay alguien más allá de las estrellas? Vivimos en un rincón minúsculo de la Vía Láctea, una galaxia que, por sí sola, contiene más de 100.000 millones de estrellas. Cada estrella puede tener sus propios planetas, y muchos de ellos parecidos a la Tierra. Pero, ¿y más allá? Más allá de esta galaxia existen billones de otras. Galaxias lejanas, invisibles a simple vista, pero reales. Cada una, un universo de posibilidades. ¿Podría haber vida allí? ¿Civilizaciones enteras que nunca conoceremos? Para que exista vida como la que conocemos, se necesita una combinación de elementos. Agua líquida, una fuente de energía, los compuestos adecuados y estabilidad planetaria.
Pero algunos científicos han comenzado a considerar posibilidades más radicales. ¿Qué pasaría si existieran formas de vida basadas en silicio o en metano, o incluso flotando en atmósferas gaseosas, como entidades vivas entre nubes? En Júpiter, Saturno o Titán hemos encontrado ambientes extremos donde algunas bacterias terrestres tal vez podrían sobrevivir. Y eso es aquí, en nuestro propio sistema solar. Ahora imagina otras galaxias, con leyes físicas similares. ¿Quién puede asegurar que no exista vida? Y sin embargo, todo parece demasiado callado. En 1977, el radiotelescopio Big Ear captó una señal inusual. Un pico de 72 segundos. Fuerte, claro, proveniente del espacio profundo. Fue tan extraña que el astrónomo que la descubrió escribió al lado: ¡Wow! Desde entonces, nadie ha podido explicarla, ni repetirla. Pero esa no fue la única señal. Otras han aparecido, con patrones, con ruido artificial. Algunas se descartaron como interferencia. Otras siguen sin explicación. Entonces surge la famosa paradoja de Fermi. Si el universo está repleto de planetas y estrellas, ¿por qué no hay señales claras de vida inteligente? Tal vez hay una razón. Algunos científicos creen en el gran filtro, una barrera invisible que impide que las civilizaciones avancen demasiado. Guerras, destrucción ambiental, inteligencia artificial fuera de control. Cualquiera de esas causas podría ser el final antes del contacto. Otros creen en la hipótesis del zoológico, que hay civilizaciones más avanzadas que ya nos conocen y han decidido observarnos sin intervenir, como nosotros observamos a una colonia de hormigas, sin contacto, sin aviso. Y está el principio de mediocridad, la idea de que no somos especiales. Si la vida surgió aquí, en condiciones no tan excepcionales, debería haber surgido también en otras partes, en otras galaxias, en otros tiempos. Y sin embargo, lo único que recibimos es silencio. O eso creemos. Tal vez no estamos escuchando correctamente. Tal vez usamos los sentidos equivocados. O peor, tal vez estamos demasiado temprano y las demás civilizaciones aún no han nacido o ya desaparecieron. La galaxia de Andrómeda se encuentra a 2,5 millones de años luz, una distancia inconcebible para nuestras naves actuales. Una señal enviada hoy llegaría allá en el año 2.527.000 y una respuesta en otros 2 millones de años. Así de sola es la comunicación entre galaxias. Pero eso no significa que estemos solos. Tal vez no entendemos los mensajes. Tal vez la vida que buscamos no se parece en nada a la nuestra. No respira, no ve, no necesita oxígeno. Tal vez se mueve en otras dimensiones, en otras frecuencias. Y nosotros somos ciegos a todo eso. La soledad del espacio no es solo física, es emocional, es existencial. Es el vacío que sentimos al no saber quién más existe. ¿Es esta la única historia del universo? ¿O somos una historia más entre millones? Tal vez, en este momento, en algún rincón de otra galaxia, una conciencia se hace la misma pregunta y mira hacia un punto brillante en el cielo que somos nosotros. La soledad del espacio. ¿Será cierto que realmente estamos solos? La soledad del espacio. Mundo insólito. Eco sagrado. Eco sagrado. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado comprender su vínculo con la Tierra, no solo como un territorio físico, sino como un espacio sagrado donde lo espiritual y lo terrenal convergen. No se trata simplemente de habitar un lugar, sino de honrarlo, de escuchar lo que nos susurra en silencio, de reconocer que no somos dueños del suelo que pisamos, sino sus hijos.
Las antiguas civilizaciones no veían el mundo como lo vemos hoy. Ellos creían en la conexión invisible entre el alma del hombre y el latido de la tierra. En cuevas, templos y plazas sagradas, los chamanes, los sabios y los guías espirituales realizaban ceremonias que no eran simples rituales, eran portales. Portales hacia lo desconocido, hacia lo invisible. El acceso a esos conocimientos no era para todos, solo los iniciados, los que demostraban respeto y preparación espiritual, podían participar. Las ceremonias eran planeadas cuidadosamente, a menudo en noches específicas, siguiendo las fases de la luna, las estaciones y las señales del cielo. El conocimiento era transmitido de forma oral, envuelto en símbolos, cantos y danzas. Era un lenguaje del alma. Los huesos de animales encontrados junto a herramientas de piedra revelan más que prácticas de caza. Indican banquetes rituales. No eran fiestas comunes, eran actos de comunión con lo divino. Comían no por hambre, sino por significado. Cada bocado era una ofrenda, cada gesto una invocación. Hoy en las selvas, los desiertos y las montañas, aún viven pueblos que conservan este saber. Sus ancianos recuerdan lo que muchos olvidaron. Hablan con el río, escuchan al fuego, interpretan el vuelo de las aves. Para ellos el universo no es una cosa muerta, sino un ser vivo con quien se dialoga, se respeta y se agradece. En el centro de estas culturas está la figura del chamán, no como un mago o curandero de feria, sino como un puente entre mundos, alguien que ha sido elegido no por deseo propio, sino por mandato espiritual, alguien que ha sido tocado por el misterio, que ha enfrentado el dolor, la soledad y la revelación y ha regresado para guiar a otros. Ellos no necesitan templos de mármol ni altares dorados. Su altar es la tierra, su templo, el cielo. Sus oraciones son cantos que solo el corazón entiende. En sus visiones el jaguar habla, la serpiente guía y el colibrí sana. No es fantasía, es otro nivel de realidad. La ciencia moderna empieza a mirar de nuevo hacia esas culturas. Los psicólogos, los biólogos y los investigadores se asombran al descubrir que, en medio de lo que llaman superstición, hay sabiduría profunda, plantas sagradas, rituales de sanación y formas de ver el mundo que desafían la lógica, pero sanan el alma. ¿Y si no todo lo invisible es falso? ¿Y si hay verdades que no se pueden medir, pero sí sentir? En un mundo saturado de ruido, el eco sagrado sigue sonando. No en las pantallas, no en los discursos, sino en el susurro del bosque, en el silencio del desierto, en la mirada de un anciano que recuerda y en el corazón de quien escucha. Porque la tierra no necesita que la salvemos, necesita que recordemos que somos parte de ella, que su dolor es nuestro, que su sabiduría aún vive y que si callamos, tal vez, solo tal vez. Eco sagrado. Eco sagrado. Mundo insólito. Oumuamua. Oumuamua. El mensajero perdido del espacio. En octubre de 2017, un objeto interestelar cruzó el sistema solar a una velocidad descomunal. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No giraba como un asteroide. No brillaba como un cometa. Y lo más inquietante, no obedecía a las leyes físicas tal como las conocemos. Lo llamaron Oumuamua. En hawaiano significa el mensajero que llega primero desde lejos. Pero, ¿qué traía ese mensaje? ¿Y de quién? Hasta hoy nadie lo sabe. Y lo más perturbador es que nadie lo dice. Fue el telescopio Pan-STARRS, en Hawái, quien dio la alerta. Un punto de luz viajaba a más de 315,000 kilómetros por hora. Venía desde fuera del sistema solar. Su órbita era hiperbólica. No era parte de nuestro vecindario cósmico. Venía del espacio profundo y jamás volvería.
Durante los días siguientes, los telescopios del mundo entero se centraron en él. Pero solo durante 11 días fue posible observarlo. Después desapareció entre la luz del sol. Lo perdimos. Para siempre. El misterio no era solo su velocidad. Oumuamua tenía una forma que ningún objeto natural había mostrado jamás. Era alargado, estrecho, como una aguja o un puro. 10 veces más largo que ancho. Su superficie parecía reflectante, como si fuera metálica o pulida, y giraba de forma errática, inestable, como si algo lo hubiera empujado o como si estuviera diseñado para moverse así. Nada en su comportamiento cuadraba con un asteroide, ni con un cometa, pero eso no detuvo las teorías. Lo más desconcertante llegó después. Oumuamua, al alejarse del Sol, aceleró. No debería haberlo hecho. Un cometa puede hacerlo, sí, si libera gases al calentarse. Pero este objeto no tenía cola. No emitía gas, ni vapor, ni partículas. Nada. Y sin embargo, algo lo impulsaba, como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. La comunidad científica quedó perpleja. No había explicación convincente, solo especulaciones. Fue entonces cuando apareció una voz discordante. El astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard. Su teoría era simple y atrevida. Oumuamua podría ser una sonda enviada por una civilización avanzada. Muchos se burlaron, otros lo atacaron, pero su razonamiento era directo. Cuando un objeto no se comporta como nada que conozcamos, debemos considerar la posibilidad de que no sea natural. ¿Y si era una vela solar? ¿Un fragmento de una nave perdida? ¿Un artefacto de exploración abandonado hace milenios? ¿O simplemente un mensaje? Lo cierto es que, hasta hoy, ninguna agencia ha ofrecido una explicación sólida. No la NASA, no la ESA, ninguna. Las publicaciones científicas hablan de objeto interestelar no identificado. Pero eso es solo una forma elegante de decir, no sabemos qué era. Y cuando la ciencia no puede explicar, prefiere archivar. Oumuamua desapareció del debate público tan rápido como apareció, y con él se fue la oportunidad de entender algo que rompía nuestras reglas. Hay quienes creen que Oumuamua fue una prueba lanzada al azar, un test, un experimento de una inteligencia que quiere saber si aquí, en este rincón del universo, hay alguien capaz de detectar lo imposible. Y lo vimos, pero no entendimos, y quizá por eso no volverá tan pronto. Oumuamua pudo haber sido una señal, una sonda, o el eco de una tecnología que aún no comprendemos. Quizás su propósito no era interactuar, sino observarnos. Otra teoría plantea que Oumuamua es solo un resto de una civilización ya extinta, una ruina tecnológica flotando por el cosmos durante millones de años. Un fragmento, una cápsula, una pieza olvidada en el espacio. ¿Y si era basura estelar? ¿Un satélite que escapó de su planeta madre? ¿Una reliquia de una guerra interestelar perdida? A veces las cosas más poderosas no llegan con intención, solo aparecen y nos enfrentan con nuestra ignorancia. El método científico exige evidencia, datos, pruebas, pero Oumuamua no dejó suficientes. Eso no significa que no haya verdad. Significa que la verdad está fuera de nuestro alcance actual, y eso incomoda. A los científicos, a los gobiernos, a todos. Por eso, hoy se habla poco de Oumuamua, porque aún no encaja en ningún molde. En 2019, un nuevo objeto interestelar apareció, 2I por Borisov. Esta vez sí se comportaba como un cometa, gases, polvo, trayectoria predecible. Pero su aparición reforzó una idea escalofriante. ¿Y si hay más, muchos más, cruzando silenciosamente nuestra casa sin que lo sepamos? Oumuamua fue el primero detectado, pero no será el último. Y quizás tampoco fue el primero en realidad, solo el primero que miramos. Oumuamua ya se fue, se aleja cada segundo a más de 90,000 kilómetros por hora. Nunca sabremos qué era, nunca sabremos si fue natural o artificial, o si traía un mensaje que simplemente no pudimos entender.
pero dejó algo más valioso que respuestas. Dejó preguntas. Y en esas preguntas, en ese silencio, hay más verdad que en 1000 teorías. Oumuamua, el objeto que desafió a la ciencia, que dividió a los expertos y que nos recordó, una vez más, que aún no conocemos el universo. Y quizás el universo sí nos conoce a nosotros. Estos son los secretos que envuelve a Oumuamua, el mensajero perdido del espacio. Oumuamua, Oumuamua. Mundo insólito. Antes de que existieran las ciudades, antes incluso de que alguien sembrara el primer grano de trigo, ya se alzaban templos monumentales dedicados a lo invisible. ¿Por qué? ¿Para quién? Hablamos de Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, el sitio ceremonial más antiguo conocido hasta ahora, construido hace más de 11.000 años, antes de la agricultura, la escritura o las ciudades. Sus estructuras megalíticas no servían para habitar, sino para ritualizar. Y ese detalle es clave. Los humanos prehistóricos no sembraban todavía, pero ya se reunían en torno a piedras gigantes para llevar a cabo actos cargados de simbolismo. A diferencia de otros sitios antiguos, aquí no hay rastros de viviendas, ni cementerios, ni herramientas domésticas. Lo que sí hay son huesos de animales quebrados intencionalmente, herramientas rituales, restos de líquidos fermentados, estructuras cerradas sin función práctica aparente y una arquitectura diseñada no para habitar, sino para impresionar, ocultar y transformar. Cada estructura circular, compuesta por pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura, tiene 2 columnas centrales que dominan el espacio. No es casual que estén orientadas hacia puntos astronómicos concretos. Todo indica que estos templos eran espacios diseñados para ceremonias de iniciación, contacto espiritual y posiblemente de muerte simbólica. Entre los grabados tallados en los pilares aparecen constantemente buitres, serpientes, zorros, jabalíes y escorpiones. Estos no son elementos decorativos. El buitre, por ejemplo, aparece en otras culturas neolíticas como un símbolo de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El zorro, otro de los animales recurrentes en Göbekli Tepe, ha sido interpretado como un símbolo de lo invisible, el sigilo y la astucia espiritual. Es posible que quienes participaban en los rituales usaran máscaras o túnicas con motivos de estos animales, en lo que algunos investigadores llaman ceremonias de identificación totémica. En los pisos pulidos de los recintos no hay evidencia de actividad cotidiana. Esto implica que las ceremonias eran esporádicas, planificadas, posiblemente exclusivas. No todos los miembros del grupo accedían. El acceso restringido sugiere la existencia de una clase iniciada, chamanes, jefes espirituales o líderes rituales que dirigían los eventos. En áreas específicas se han encontrado huesos partidos de animales junto a herramientas líticas, indicando banquetes rituales, pero no se trataba de simples comidas. Estos banquetes funcionaban como ceremonias colectivas, actos de cohesión grupal vinculados a lo sagrado. Comer en este contexto era un acto espiritual. Se compartía el sacrificio con el mundo invisible. Uno de los misterios más notables del sitio es que, tras construir cada recinto ceremonial, los constructores lo enterraban deliberadamente. No fue el paso del tiempo lo que cubrió Göbekli Tepe de tierra, sino una acción humana directa. Cada templo fue clausurado con tierra y escombros cuidadosamente depositados, como si esa clausura misma fuera parte del rito. Esto refuerza la hipótesis de que cada círculo representaba una etapa espiritual o cósmica, un ciclo que debía ser sellado al concluir. El patrón de construir, usar ceremonialmente y enterrar sugiere una visión cíclica del tiempo y la espiritualidad. Estos recintos no eran eternos, cumplían un propósito específico y luego eran desactivados con solemnidad.
Es posible que representaran diferentes clanes, fases del año o niveles de iniciación. Aunque no se han encontrado restos humanos, la mayoría de los especialistas coinciden en que Göbekli Tepe fue escenario de ritos ligados a la muerte simbólica, el paso entre mundos o la transformación del individuo. Se han propuesto hipótesis que incluyen el uso de sustancias enteógenas, ayuno prolongado y privación sensorial, aunque no hay pruebas directas de ello. El hecho de que no existiera agricultura en la época plantea una idea disruptiva. Fue la necesidad de realizar estos ritos y de tener un espacio sagrado común, lo que obligó a distintos grupos nómadas a reunirse, cooperar y eventualmente establecer formas más complejas de organización. Es decir, no fue la agricultura la que generó templos, sino que los templos generaron el impulso hacia la civilización. Göbekli Tepe, por tanto, no solo marca el inicio de la arquitectura sagrada, sino también de la estructura social basada en lo simbólico, lo invisible, lo trascendente. Las ceremonias allí no eran simples rituales tribales, eran actos de construcción colectiva de sentido, puentes entre lo humano y lo inalcanzable. No sabemos con certeza qué palabras se pronunciaban en sus recintos, ni qué símbolos exactos comprendían sus constructores, pero todo en Göbekli Tepe, desde su diseño, sus relieves, sus espacios cerrados, hasta su entierro ritual, apunta a una única certeza. Allí se abrían puertas que hoy ni siquiera entendemos. Mientras Göbekli Tepe nos revela cómo los primeros humanos construyeron templos antes de ciudades, en otro extremo del tiempo y del mundo, los mayas ya habían perfeccionado el arte del espacio ritual. Y entre todos sus templos, uno en particular operaba como un eje ceremonial de poder, sacrificio y sincronía cósmica, el templo de Kukulcán en Chichén Itzá. Lo que la mayoría conoce de este templo es su precisión astronómica, pero lo que suele quedar fuera es cómo esa precisión servía como herramienta para rituales masivos, sacrificios públicos y manipulación espiritual a escala colectiva. A diferencia de Göbekli Tepe, este templo no estaba reservado para élites iniciadas, sino que funcionaba como un escenario teatral sagrado, diseñado para ser visto, escuchado y temido. Cada piedra, escalón y cámara interna estaba planificada para amplificar no solo sonido y luz, sino también significado ritual. Los mayas usaban el templo como un santuario acústico. El eco producido por aplaudir frente a sus escaleras no es un accidente. El rebote simula el canto del quetzal, ave sagrada asociada con Kukulcán. Este efecto, probablemente descubierto y aprovechado por los sacerdotes, servía como elemento de impacto ritual durante ciertas ceremonias. La manipulación sonora no era solo un truco físico, sino un acto ceremonial que transformaba el espacio en un cuerpo vivo. Mucho más allá del cliché del sacrificio humano, lo relevante es cuándo y cómo se realizaban. Los sacrificios en Kukulcán se llevaban a cabo principalmente en el contexto del Hab, el calendario solar, y el Tzolk'in, ritmo ritual sagrado. Solo ciertos días eran puertas abiertas para entregar corazones vivos, acompañados de cánticos, ayuno, incienso y danzas. Los códices indican que los sacerdotes no solo extraían el corazón por motivos agrícolas o guerreros. Era un acto de alimentación directa al dios serpiente y también un mecanismo para abrir el cielo. Se consideraba que en el momento del sacrificio se debilitaba el velo entre los mundos y Kukulcán descendía brevemente para recibir la energía vital. Un aspecto ritual pocas veces abordado es el uso del cenote sagrado, ubicado al norte del templo. Este pozo natural no era solo una fuente de agua, era una entrada al inframundo, conocida como Xibalbá. Durante festividades clave como el Wayeb, los 5 días fuera del tiempo, se lanzaban al cenote no solo objetos preciosos, sino también personas vivas, generalmente jóvenes vírgenes o guerreros capturados, como ofrendas directas. Pese a su función pública, el templo también tenía un nivel interno de acceso limitado. Las cámaras subterráneas descubiertas en la base contenían figuras de jaguares,
tronos esculpidos y artefactos de jade. Estos espacios no eran visibles al público común. Allí se realizaban probablemente los ritos de consagración de sacerdotes o ceremonias de comunicación espiritual más privadas. Uno de estos tronos, con forma de jaguar rojo y manchas negras, tenía incrustaciones de jade en los ojos y garras. Se halló encima de una plataforma con cenizas y carbón. Esto apunta a ritos de fuego interno, donde se encendían brasas en recintos cerrados para inducir trances. El jade, asociado al aliento y la energía vital, refuerza la hipótesis de que se buscaban experiencias de comunicación directa con Kukulkan o entidades intermediarias. El diseño del templo tenía una función psicológica colectiva. La escalera central no era usada por cualquiera. Subir por ella era parte del ritual mismo. El sacerdote ascendía con túnicas y plumas hasta la cima, desde donde se pronunciaban invocaciones o se realizaba el sacrificio. El ascenso representaba el paso de lo terrenal a lo divino. Durante eventos públicos, decenas de miles de personas observaban desde la explanada. El templo funcionaba como un teatro ritual que unificaba a toda la sociedad maya, desde campesinos hasta nobles, bajo un mismo acto simbólico. El miedo, la devoción, el asombro, todo era parte del diseño. Kukulkan no era solo una estructura, era una máquina simbólica activa. Cada solsticio, cada ofrenda, cada ascenso al altar lo reactivaba. Su arquitectura no estaba hecha para durar solamente, estaba hecha para actuar, para comunicar, para transformar. Mientras en Göbekli Tepe los rituales estaban encerrados en la piedra y el silencio, en Kukulkan los rituales explotaban hacia el cielo, el agua y la multitud. Y desde las alturas de Mesoamérica y los muros, allí en el corazón de Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, se levantaba uno de los templos más poderosos y misteriosos de toda Sudamérica, el Coricancha, el Templo del Sol. Coricancha no era solo un centro religioso, era la materialización del cosmos incaico, un espacio ritual diseñado para organizar el poder, el tiempo, la espiritualidad y el ciclo agrícola bajo una lógica sagrada. Mientras el exterior actual lo oculta tras el convento de Santo Domingo, sus muros internos, hechos con piedras perfectamente ensambladas, aún hablan de su función oculta: controlar el equilibrio entre el mundo humano y el divino a través del culto solar. El Coricancha no era un templo de acceso público. Solo los sacerdotes del culto solar y el Inca, considerado el hijo del sol, podían ingresar a sus santuarios centrales. Las crónicas coloniales indican que los muros interiores estaban revestidos de láminas de oro puro, símbolo del Inti Churi, la energía directa del sol. Este revestimiento no era decorativo. Su función era canalizar y reflejar la luz solar durante ciertos momentos del año, especialmente en el Inti Raymi, el solsticio de invierno andino. Durante esta festividad, el sol naciente iluminaba directamente las paredes doradas del Coricancha. En ese momento se realizaban rituales de renovación del ciclo cósmico. El Inca, en presencia de la élite estatal, realizaba ofrendas de chicha, hojas de coca, estatuillas humanas y animales esculpidos en oro. Estas ofrendas eran enterradas en las plataformas ceremoniales o enviadas a templos menores conectados con el Coricancha mediante una red de seques rituales. El culto en el Coricancha no era estático. Se realizaban rituales diarios, guiados por el recorrido solar. A cada hora, el movimiento del sol dictaba la ubicación de las ceremonias. Amanecer, mediodía y atardecer eran momentos clave. Las crónicas de Guamán Poma de Ayala y otros cronistas señalan que los sacerdotes encendían fuego mediante espejos de oro que concentraban la luz solar, lo cual no era un acto físico, sino simbólico. Encender el fuego con el sol era convocar su presencia activa. En el centro del templo había una figura antropomorfa del dios Inti, hecha de oro macizo, con ojos de esmeralda y rayos que se extendían desde su cuerpo. No era solo una representación, era un objeto ritual cargado con energía.
La figura era bañada con infusiones de hierbas sagradas y colocada en distintas posiciones dependiendo del calendario agrícola, invocando así lluvias, cosechas o limpieza espiritual. Aunque los incas no practicaban sacrificios humanos masivos como los mexicas, el Coricancha sí fue escenario de rituales con sangre, especialmente en momentos de crisis, eclipses o fenómenos naturales extremos. En esos casos se ofrecían animales, especialmente llamas negras, cuya sangre era vertida en recipientes de oro como símbolo de entrega vital al sol. En momentos excepcionales se realizaban capacochas, sacrificios humanos altamente ritualizados que incluían a niños seleccionados por su pureza, entrenados durante meses para ascender a los dioses. Estos niños eran llevados desde el Coricancha hacia montañas sagradas, donde eran ofrendados tras largas ceremonias. El templo entonces era el punto de partida de un recorrido iniciático hacia el otro mundo. El Coricancha no funcionaba de forma aislada, era el punto cero de una red ceremonial compuesta por 42 líneas de seques, que conectaban más de 300 huacas o santuarios secundarios distribuidos alrededor de Cusco. Estas líneas no eran caminos físicos necesariamente, sino ejes simbólicos, canales invisibles por donde fluía la energía espiritual del imperio. Ciertos días del calendario ritual se enviaban ofrendas, procesiones o mensajes ceremoniales desde el Coricancha hacia estas huacas, activando así la red entera. Debajo del Coricancha existen pasadizos y cámaras subterráneas, muchas de las cuales fueron selladas tras la llegada de los conquistadores. Según testimonios andinos recopilados durante la colonia, allí se realizaban ceremonias secretas de iniciación, meditación y contacto con los ancestros. Algunos hablaban de la Casa del Sol debajo del Sol, un espacio donde el Inca y los amautas se comunicaban con los espíritus de los fundadores de Cusco. Con la llegada de los españoles, el templo fue saqueado y el oro fundido, pero muchos elementos rituales fueron escondidos o enterrados por los sacerdotes incas, posiblemente como acto final de defensa espiritual. Algunos investigadores creen que los objetos más sagrados aún están ocultos en galerías no descubiertas. Lo que hoy vemos es solo la estructura visible. El ritual, como el sol mismo, se ha ocultado, pero sigue ahí. Tras recorrer el corazón solar del mundo incaico, el siguiente punto nos lleva a una civilización donde la divinidad no se manifestaba a través del fuego o el sacrificio, sino mediante la palabra revelada en estado alterado. En Grecia, el conocimiento del futuro y la voluntad de los dioses no se descubría en altares sangrientos, sino a través del oráculo de Delfos, alojado en el templo de Apolo, en la ladera del monte Parnaso. Durante más de 1000 años, este templo fue el centro ceremonial de mayor influencia espiritual y política del mundo helénico. Su funcionamiento no dependía de multitudes ni de rituales visibles, sino de un proceso cerrado, controlado y altamente ritualizado, cuyo eje era una mujer, la Pitia. El templo estaba dividido en espacios jerárquicos de acceso restringido. Mientras los consultantes se congregaban fuera, en el interior solo accedían los sacerdotes y la Pitia. La ceremonia comenzaba con ritos de purificación previos. La Pitia se bañaba en el manantial de Castalia, ayunaba, inhalaba incienso y se preparaba mentalmente para canalizar a Apolo. Ya dentro del templo, la Pitia se sentaba sobre un trípode de bronce colocado sobre una grieta natural. De esta hendidura emergían gases que, según análisis modernos, contenían hidrocarburos como etileno, una sustancia que en dosis bajas puede inducir un estado de euforia y alteración sensorial. No se trataba de inspiración espontánea, era una inducción ritual cuidadosamente diseñada. En ese estado de trance, la Pitia pronunciaba palabras fragmentadas, frases ambiguas o incluso sonidos ininteligibles. Su rol no era interpretar ni guiar,
era actuar como canal. La interpretación del mensaje estaba a cargo de los sacerdotes, que convertían esas emisiones en sentencias oraculares cargadas de simbolismo. Ningún oráculo comenzaba sin un paso previo obligatorio, el sacrificio de una cabra. Los sacerdotes la rociaban con agua fría. Si el animal reaccionaba con temblores, se consideraba que Apolo estaba presente y el ritual podía proceder. Si no, el oráculo no se realizaba. Este sacrificio no tenía un fin religioso general, sino uno técnico. Era el acto de validación ritual. Activaba el proceso y marcaba el inicio formal de la sesión. Sin ese paso, no se abría el canal espiritual. Se trataba de un mecanismo para asegurar que lo sagrado respondiera solo bajo condiciones controladas. Delfos no ofrecía respuestas inmediatas ni accesibles a todos. Solo podía consultarse en días específicos del calendario lunar. Incluso entonces, no cualquier persona era recibida. Los sacerdotes evaluaban la relevancia de la consulta, el momento astrológico y la disposición espiritual del suplicante. Todo este sistema no solo reforzaba el aura mística del templo, sino que permitía controlar el flujo de poder espiritual y político. Los mensajes del oráculo influían en guerras, fundación de colonias y decisiones de Estado. En ese sentido, cada ceremonia era tanto un acto religioso como un evento de gestión estratégica. La arquitectura del templo estaba cuidadosamente alineada con eventos solares y lunares. Algunos rayos del amanecer durante fechas clave penetraban el recinto e iluminaban áreas específicas, reforzando visualmente la idea de presencia divina. Las inscripciones talladas como «Conócete a ti mismo» no eran solo mensajes éticos, sino filtros rituales. Códigos iniciáticos que recordaban al visitante que el oráculo no revelaba verdades, sino caminos hacia la interpretación. Con la expansión del cristianismo, el templo fue progresivamente desactivado. El oráculo dejó de funcionar, no porque se agotara su capacidad, sino porque fue prohibido como práctica pagana. Sin embargo, el modelo ritual sobrevive. Canalización, trance, mediación simbólica y control del acceso espiritual. Todo diseñado no para transmitir certezas, sino para mantener el misterio como herramienta de poder. A diferencia de los templos que operaban mediante exhibición y sangre, Delfos funcionaba mediante ambigüedad, preparación, secreto y control simbólico del lenguaje. Lo sagrado no descendía ante la multitud, sino que se revelaba en susurros, a través de un cuerpo femenino cuidadosamente separado del mundo ordinario. Ya llegamos a nuestro final. La cita es mañana en CMQ Televisión. Y su programa es este, Mundo Insólito. Quizás, tal vez, a lo mejor, por ahí nos veremos. Hasta la próxima. Mundo Insólito. Mundo Insólito es un programa inaudito, inusual, fuera de serie, rompiendo los límites de lo extraordinario. Mundo Insólito.